Qué lindo tenerlos con nosotros. Gracias, Tati, Dios te bendiga. Qué lindo tenerlos con nosotros. Qué bueno ver rostros de personas que no veíamos hace tiempo. Bienvenidos a Casa de Oración una vez más. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Entonces, bueno, les pido tomemos nuestros asientos porque vamos a hablar hoy acerca de la resurrección de Cristo. Algo que para muchos es una completa utopía. Algo que para muchos es algo solamente. Recuerdo haber encontrado a alguien que me dijo que ¿usted también cree en eso? Y yo pues tuve que decirle lo que yo creo y pienso con respecto a la resurrección de Cristo. Pero fíjese que hay algo muy importante con respecto a la resurrección de Cristo, porque leí hace un tiempo que un hombre, un abogado en los Estados Unidos, un egresado de Harvard, tiene un récord, un Guinness, está en el Guinness Record y es el abogado que más casos ha ganado de forma consecutiva en toda la historia de la ley, el derecho y la abogacía. Y este hombre tiene 252 casos ganados en serie. Y una vez le hicieron una pregunta con respecto a la resurrección de Cristo. Y él dijo: el caso de la resurrección de Cristo es algo que un abogado fácilmente puede ganar. Y le preguntan: ¿y por qué eso? Dice: porque hay testigos presenciales, testigos oculares, y los hechos se narran de forma inequívoca, de forma geográfica y cronológica. Eso significa que en la resurrección de Cristo hay elementos de lugares donde sucedió, donde fue visto, y también la forma cronológica, o sea, el orden en que las cosas son contadas en los evangelios y aún por los escritores de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, esto solamente a modo de información. A mí no me hace falta hoy ser convencido de que Cristo ha resucitado. ¿Y sabe por qué no? Porque más de uno de nosotros, y creo que la gran mayoría aquí, puede decir: yo no necesito eso. En mi corazón hay una convicción, porque Él, si no lo he visto resucitado de forma corporal, yo sí he visto cómo Él pudo resucitar mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oh, gloria a Dios. Así que vamos a llevar este día de resurrección. Muchas veces hemos estado explicando todo el proceso, cómo fue la cruz, las cosas que se dijeron exactamente, pero yo hoy quiero que veamos la resurrección de Cristo a través de los testimonios de aquellos que vieron a Cristo resucitado. ¿Qué les parece si nos metemos hoy en ese estudio? Amén. Gloria a Dios. Entonces, para eso los invito a que vayamos a nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 11. Primera de Corintios 15, 1 al 11. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esta es la iglesia que estaba en Corinto. Pablo, quien fue quien estableció esta iglesia, les escribe cuando no estaba presente, debido a que había un problema de que algunos no creían por la influencia griega. Pues los griegos creían en que el cuerpo no importaba, que lo más importante era el alma, y que el cuerpo no importaba para nada. Por eso, si vivían en orgías o sexo ilícito, para ellos era algo normal. Si vivían en borracheras, de forma desenfrenada, en orgías y grandes glotonerías, como era el estilo de los griegos,
pues para ellos no era nada. Lo que importaba entonces para ellos era el alma. Y por lo tanto la resurrección corporal era algo inconcebible para ellos, pues el cuerpo para nada era importante. Entonces, en vista de este problema que se suscitaba en la iglesia de Corinto, Pablo les escribe lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. O sea, ellos ya habían aceptado las buenas nuevas, el evangelio, y de cierta manera estaban caminando como iglesia. Y dice, en el cual también perseveráis. O sea, ellos se mantenían en esa creencia, en esa fe. Y también refiriéndose al evangelio, les decía, por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra, o sea, si se mantienen en la palabra de Dios que os he predicado, si se mantienen en la palabra, si creen en Cristo, sois salvos. Y si no se mantienen en la fe, creísteis en vano. Versículo 3, creo que este es uno de los versículos más importantes de este capítulo. Dice, porque primeramente, o sea, como cosa principal os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y mire la siguiente frase, quiero ponga mucha atención a esto: conforme a las escrituras. O sea, no es algo que yo me inventé. Conforme a las escrituras, tenga en cuenta que en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, sino que él se refería a las escrituras antiguas de los profetas y de los patriarcas. Entonces, ¿a qué escritura se refiere? Y fíjese que el mismo Señor Jesús se refiere a esas antiguas escrituras, y en Lucas 22:37 Jesús dice así, Jesús hablándole a sus discípulos, les dice algo que ellos necesitaban saber, y él cita las escrituras. Él cita Isaías 53:12, pero vamos a leer el versículo 37 de Lucas 22. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado, y él se refiere exactamente a esta frase, la toma de Isaías 53, y dice, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y entonces voy a ir rápidamente, si usted quiere me sigue o lo apunta, y veamos a qué se refería Jesús. Jesús se refería a Isaías 53:12. Isaías 53, si usted estudia todo ese capítulo, verá la profecía sobre la muerte de Jesucristo y sobre la resurrección de Jesucristo. Esta profecía está escrita 730 años antes de estos acontecimientos, o sea, antes de la muerte de Cristo. Por eso es importante que no solamente, iglesia, les quiero decir algo, permítame hago una pequeña, un pequeño paréntesis. Yo creo que es un tiempo muy importante para la iglesia a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque cada día, hay mucha más oposición a la iglesia, a la palabra de Dios. Cada día hay más y más burladores de la palabra de Dios, pero gloria a Dios porque nosotros tenemos la oportunidad de entender, de comprender y de saber a través del estudio en la escritura en qué está basada nuestra fe. Nuestra fe no está basada solamente en un sentimentalismo o en una religiosidad. Nuestra fe está basada en una verdad que es constatada por la palabra de Dios. Y la Biblia, por más de que muchos no la quieran aceptar, es el libro más importante escrito en la historia de la humanidad. Es el libro más leído y es el libro más amado, pero también es el libro más odiado. ¿Sabían eso, cierto? Entonces, Cristo nos trae un mensaje de Isaías 53, del capítulo 53, del cual me gustaría que ustedes lo lean para que vean toda la profecía sobre Jesucristo. Me repito en eso, pero vamos a ver lo que decía el versículo 12 de Isaías 53, lo que Jesús estaba diciendo. Dice, por tanto yo le daré, esto es una profecía en la boca de Isaías, Dios hablando a través de Isaías diciendo, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes,
repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos amados, ¿qué significa repartirá despojos? Despojos no fue algo, no se refiere al hecho de que habían trozos o cosas así, de las cosas que él despojó. Y Cristo, dice la palabra de Dios, que despojó a los principados, a las potestades, de todo aquello que le pertenecía a Dios y los exhibió públicamente. Amén. ¿Cuántos conocen ese versículo? Entonces dice una parte de la profecía, dice, y orado por los transgresores. Esa es la última frase. ¿Sí la leyeron, cierto? ¿La leyeron? Ok. Eso se cumplió en la cruz del Calvario, porque Jesús oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Están leyendo? ¿Están en el texto? Y que fue sepultado y que resucitó. En griego esta palabra es una palabra que parece ya tener añadido en el original. Parece tener añadido el verbo y es como que está presente o activo. Y en griego se leería está resucitado. No que resucitó, sino que está resucitado. Es pasado perfecto presente. ¿Ok? Entonces, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí podemos percatarnos de algo de lo que escribe el apóstol Pablo, que Pablo considera el testimonio de las Escrituras de mayor importancia que el testimonio de los que vieron al Señor Jesús después de la resurrección. Y por eso nombra en segundo lugar una corta lista de testigos oculares de la resurrección. Mire lo que dice versículo 5: y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Cefas era Pedro. ¿Ok? Entonces dice que le apareció a Cefas. ¿Por qué? Se refiere al versículo 34 de Lucas 24 que dice lo siguiente: que decían, ha resucitado. Ellos, aquí están las mujeres contando lo que les sucedió cuando fueron a la tumba y encontraron a unos ángeles que hablaron con ellas y que les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón es Pedro y Pedro es Cefas. ¿Ok? Y después dice también que le apareció a los 12. ¿Ok? De eso creo que nosotros tenemos constancia. Yo no sé cuántos han visto que Jesús aparecía a los apóstoles. ¿Se acuerdan de las películas que veíamos? Solo yo me acuerdo. Tienen amnesia todos estos hermanos hoy. Ok. Versículo 6. Después, dice Pablo, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Apareció a más de 500 hermanos. Esta aparición pública se verificó probablemente en el monte Tabor, según la tradición. ¿Dónde sucede esto? En Galilea, conforme a su promesa, una promesa especial que Jesús hizo, y fue una de las promesas más solemnes que Jesús hizo. Eso usted lo encuentra en Mateo 26:32. Dice así, Mateo 26:32: pero después que haya resucitado, dice Jesús, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Si usted puede, lo puede leer ahí. Mateo 26:32. Allá los hermanos de atrás están poniendo, que no cambiaron Mateo 26 a 26:32, para que los hermanos, por favor, traten de hacerlo bien rápido para que los hermanos puedan ir constatando, porque quiero aprovechar el tiempo y esta prédica está muy larga hoy y ya algunos que se están durmiendo, imagínense cómo va a ser. Luego dice, luego veamos, vayamos también a Mateo 28, versículo 7. Y la palabra ahí en el contexto de este versículo es que un ángel aparece y causó un terremoto, e hizo huir a los guardas, que quedaron como muertos. Y
y esta palabra dice así: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho, dijo el ángel que causó ese terremoto y habló con las mujeres. Veamos también el versículo 10 de Mateo 28, en el cual vemos, por favor ponga el versículo 9 y 10. Jesús se aparece a las mujeres después y les habla. Y dice el versículo, eso dice el versículo 9 de Mateo 28. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Pero miren lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Ok? Un poquito más vamos a leer en ese mismo capítulo, el versículo 16, por favor. Antes les pongo en contexto de esto. Los guardas que fueron, quedaron ahí como muertos, después reaccionaron y se fueron a dar aviso a las autoridades de todo lo que había pasado, y entonces querían como saber dónde estaban los apóstoles. Y luego el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A dónde? Fue en el monte de Tabor, no en Jerusalén. ¿Y por qué? Él escogió este lugar por ser muy remoto de Jerusalén y para que los creyentes pudiesen reunirse libremente y con la mayor seguridad. ¿Ok? ¿Qué estaba buscando Jesús? Que estos, los hermanos, los discípulos, ellos que corrían peligro de muerte por ser cristianos, por pronunciar el nombre de Jesús, no corrieran peligro. Y un grupo de personas tan grande se reunió entonces en el monte de Tabor, y aquí es donde estamos viendo que hace referencia a Pablo de que hubo un grupo como de 500 personas que vieron a Jesús resucitado. ¿Estamos aquí? Ok, entonces, segunda parte del versículo 6 dice: de los cuales, refiriéndose a esos 500, muchos viven aún y otros ya duermen. No es que se quedaron dormidos como ustedes se quedan a veces dormidos aquí, no, se habían muerto. ¿Ok? ¿Están aquí? Ok. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Pablo lo que les está diciendo: si quieren averiguar, todavía hay muchos de esos que viven. Si quieren, confirme con ellos. Si quieren, pregúntenle a ellos, pregúntenles a quien han visto a Cristo resucitado. De esos 500, algunos o muchos han muerto, pero aún viven algunos que podrían dar testimonio de que han visto a Cristo resucitado. Amén. Después de esto apareció a Jacobo. Sigue diciendo la palabra, ¿cierto? El versículo 7 dice así. En mi Biblia dice así, yo no sé en la suya. Ah, sí, también, qué bueno. Tenemos la misma Biblia entonces. Después apareció a Jacobo. Es interesante que Jesús escogiera a alguien que no era de los apóstoles para parecerse a él. ¿Saben por qué? Porque este Jacobo es su hermano, hijo de María, su madre terrenal, que como veremos, este Jacobo no creía en Jesús. Para algunos, cuando se ha dicho de que María tuvo otros hijos, no lo admiten. No, ¿cómo puede ser posible? ¿Cuál es el pecado si María tuvo más hijos? Ella estaba casada con José. ¿Cuál es el pecado? ¿Dónde lo ven? Yo no lo veo. ¿Lo ve usted? No puede ser esto así. Entonces, les decía que es interesante el por qué. Porque este Jacobo es su hermano, hijo de María, su madre terrenal, que como vemos o como veremos, este Jacobo no creía en Jesús. Sin embargo, Jesús muestra su preocupación por su familia. Pero veamos qué dice Marcos 6:3 y veremos y vamos a identificar si Jacobo
era o no era hermano de Jesús. Marcos 6:3, ¿qué dice? ¿No es este el carpintero? Muchos de las personas en Jerusalén conocían a la familia de Jesús. ¿Cierto que sí? Mire por qué le digo esto. Y cuando lo vieron predicar y cuando vieron que él tenía tanta sabiduría, se preguntaron y dijeron: ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿Hermano de quién? De Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice ahí? Y se escandalizaban de él. O sea, decían: no puede ser, como que, uy, ¿qué es esto? Este hombre, se comportaban de una manera extraña por ver a Jesús y no reconocerle en lo que él hacía ahora. Lo conocían como el hijo del carpintero, que por cierto ya había muerto, y ahora este hombre venía a decirles cosas como tales como: yo soy el hijo de Dios. Wow, y si no es el hijo del carpintero. Pero aquí hacemos mención, y lo importante es hacer mención de que él se aparece a Jacobo. ¿Y quién es Jacobo? Su hermano. Pero ahora mire lo que pensaban sus hermanos de Jesús. Marcos 3:20 y 21 nos cuenta algo, y es que Jesús había comenzado a predicar de forma constante y cada día predicaba largas y largas horas. O sea, se pasaba el día predicando. Y mira lo que llegaron a pensar los suyos. Dice versículo 20 de Marcos 3: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. ¿A quién se refería? A Jesús y a los discípulos que estaban predicando el evangelio. Y entonces no podían comer y se pasaba todo el día en eso. Y mire la conclusión a la que llegaron los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Piensen usted, ¿quiénes son los suyos? Su familia, ¿cierto? Mire lo que pensaron ellos, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, los familiares de Jesús, vinieron para prenderle, porque decían que ese Jesús se nos enloqueció. Imagínense, ahora le da por irse para la iglesia, ahora le da por cargar la Biblia. ¿No le han dicho a usted lo mismo? Yo no sé, era buena gente cuando estaba conmigo y compartía todo lo que yo hacía, claro, las cosas del mundo, pero ahora pues se volvió loco, anda con la Biblia. Oh, bendita locura, sí. Entonces, ¿nadie le ha pasado eso? ¿Sí? Levante la mano a los que le pasó. Poco de locos aquí. O sea que para los hermanos de Jesús, Jesús estaba, ¿qué? Loco. Así pensaba Jacobo de él. Pero mira, aún nos lo deja más claro Mateo 7:5. Mateo 7:5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Nadie creía en Jesús, ni siquiera sus propios hermanos. Es más, pensaban que estaba loco. Pero luego Pablo nos cuenta algo impresionante. Fíjense en esto. Luego Pablo nos da un versículo. Por favor, Gálatas 1:19 dice lo siguiente. Gálatas 1:19. Y hoy los puse a trabajar mucho a los tres hermanos que hay allá atrás. Son tres y no alcanzan. ¿Así? Ah, sí, están rápidos. La Biblia más rápida de la iglesia, dice. Ok, Gálatas 1:19 dice que Pablo iba a ir ¿a dónde? A Jerusalén, pero no encontró a ninguno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque habían sido perseguidos y habían sido esparcidos. ¿Y qué pasó? No encontré sino a Jacobo, el hermano del Señor. A ver, ¿estamos hablando de la misma persona? ¿Qué? Sí, hermanos, este hombre que menospreció a Jesús, luego se convierte en el pastor de la iglesia en Jerusalén. Hubo algo que marcó su vida y no fue una otra cosa que ver a Cristo resucitado. Él no creía en Jesús, pero cuando Jesús estuvo resucitado, este hombre dijo: oh, ahora entiendo lo que pasaba, ahora entiendo sus palabras. Y sabe una cosa, hoy es un día precioso, hermoso, para que usted permita que Cristo se revele a su vida como lo que Él es. Cristo, el Hijo de Dios,
resucitado y hoy en gloria. Amén. Entonces, pídele eso al Señor. Dile: Señor, revélate a mí como el Cristo resucitado. Yo no puedo todavía creer, me gustaría creer. Pero ¿sabe algo más interesante? Este Jacobo, pastor general de la iglesia de Jerusalén, de la ciudad más importante, o sea, de la iglesia más grande, este hombre escribe una de las cartas del Nuevo Testamento. Y usted dice: ¿y dónde está la carta de San Jacobo? Ya se lo explico. El nombre de Jacobo fue transformado. ¿Por qué? Porque él se llamó primero, obviamente, Jacobo, después Jacob, y el nombre, no él mismo, me refiero al hecho de que con el tiempo el nombre fue tomando un cambio, y se lo voy a explicar cómo fue más o menos. Entonces comenzó con Jacobo, luego de alguna manera con el tiempo la palabra sant, no de santo, sino san, se adhirió al nombre de San Jacobo, y luego después San Jacob, después Santiago, y luego después Santiago. Por eso usted encuentra en la Biblia la carta de Santiago. Es que ese nombre ha tenido muchísimos cambios. Cuando ese nombre viene al francés, el nombre de Jacobo fue Jacomé. Después con el tiempo Jacmé, y después Jaime, y después tenemos entre nosotros a Jaime. Lo mismo con Santiago, fue cambiando a Tiago, y después a Tiago, y ahí por ahí tenemos a Diego. Entonces este hombre tuvo un cambio en su vida. Sucedió algo porque en su corazón, dentro de su ser, porque él pudo ver a Cristo resucitado. Eso cambió su forma de pensar. Eso cambió toda su vida. Y esto es algo muy importante. ¿Y saben por qué? A todos los que están aquí, que tienen familiares que no quieren creer en Jesús, miren el ejemplo ahí. No den a nadie por perdido, porque aquellos que un día se han levantado a decir, a gritarle a la puerta de las iglesias cristianas, cuando estaban cantando, locos fanáticos, un día después o unos años después está aquí parado frente a ustedes predicándoles el evangelio. Cualquier hombre o mujer mientras viva tiene esperanza. Y si usted tiene familia que no conoce de Dios, no se preocupe, hermanos, siga clamando, porque tal vez un día ese Cristo resucitado se revele al corazón de cada uno de ellos. Amén. Entonces dice la escritura, terminando el versículo 7, dice que después a todos los apóstoles. De esto tenemos más información y no hace falta que ahondemos más. Por eso quiero saltar ahora al versículo 8, y dice Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora Pablo se pone en la lista. Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Nosotros sabemos la historia de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, pero el Cristo resucitado se apareció a su vida, y desde ese mismo momento su vida cambió, porque él le dijo: Señor, ¿quién eres para que yo te siga? Y le dijo el Señor: Pablo, en ese momento se llamaba Saulo, 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 dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le quiso decir: burro, no sigas pegando patadas a mí, ¿por qué me persigues? Y entonces él le dice: Señor, ¿quién eres tú? Porque él no lo podía ver del resplandor de la gloria de Cristo. ¿Quién eres tú para que yo te obedezca? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando conoció a el Cristo resucitado, ya vemos que después de eso Pablo llegó a ser el apóstol que escribió 13 de las 27 cartas que hay en el Nuevo Testamento. Cada vez que Cristo se revela una vida, esa vida tiene por qué cambiar. Amén. Entonces, no es que él haya dicho que es un abortivo, no en el sentido de que nosotros lo entendemos. Más bien lo que quiere decir, como lo dice en la Biblia del lenguaje actual, como a un nacido fuera de tiempo. Más bien a eso se refería. Entonces,
Pablo dice que no se sentía digno de ser llamado apóstol. No está diciendo que no es apóstol o que no debe ser reconocido como tal, sino que ha llegado a serlo por la gracia de Dios. Amén. Pero los testigos de la resurrección de Jesús no son solo los que Pablo enumera. ¿Quieren conocer algunos otros más? ¿Cuántos quieren? ¿O ya se quieren ir? El que se quiera ir, hágame el favor, no me lo deje ir todavía, que tenemos mucho que decirle. Ok, pero los testigos entonces son algunos otros más. Y quiero que veamos algunos. Uno que era bien incrédulo, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese muchacho? Tomás. Qué tío tan incrédulo. Pero fíjese que hay algo que podemos rescatar aquí. Tomás, uno de los apóstoles del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús regresa a encontrarse con ellos, Tomás no estaba. Se había ido a tomar por ahí algo, Tomás. Y dice el versículo 24 de Juan 20, si quieren me acompañan ahí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, ¿se acuerdan las palabras de él? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay algo bien interesante. Nosotros descartamos a Tomás, ¿sí o no? Pero fíjese que algo sucede aquí. Tomás seguía siendo fiel a sus hermanos. Él no estuvo presente cuando Jesús se presentó a los hermanos, ¿cierto? A los discípulos, a los demás discípulos, perdón. Pero ¿qué hizo? Regresó. Ok, porque el versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba? Tomás estaba ahí, estaba tomando Tomás. Vemos entonces que no abandonó. Algo aún lo mantenía en el grupo. Jesús llegó entonces, y estando a las puertas cerradas, y se puso Jesús en medio de ellos y les dijo que paz a vosotros. ¿Usted se imagina el salto de Tomás? Estar ahí sentado y de pronto se le aparezca el Señor que había de quien había hablado esas cosas. Wow. Luego dijo a Tomás: pon aquí, dijo Jesús, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ese momento tuvo que haber sido muy difícil, un momento terrible para Tomás, ¿sí o no? Qué tremendo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta frase de alguna manera nos deja ver que Tomás se sentía sin Señor y sin Dios cuando estaba preso de la duda. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y escuche esto es lo que nos toca a nosotros. Yo quiero que usted reciba esto y ojalá se pueda poner contento, porque la palabra dice bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Felices, gozosos, dignos de ser felicitados los que no vieron y creyeron. Diga gloria a Dios, porque aunque no lo hemos visto resucitado corporalmente, Jesús, Él está vivo para nosotros, ¿sí o no? ¿Para cuántos está Cristo vivo? Gloria a Dios. Jesús no fue duro con Tomás, a pesar de sus dudas, a pesar de su escepticismo. Tomás siguió siendo fiel a los hermanos en la fe y a Jesús mismo. Algunos hermanos amados necesitan dudar antes de creer, y es importante tener nosotros esa flexibilidad. Algunos no van a creer de forma rápida, pero hay una cosa importante: si la duda motiva preguntas, y estas preguntas provocan respuestas, y estas respuestas son aceptadas, la duda también cumple un buen rol en nuestra vida cristiana. En cambio, cuando la duda se convierte en una terquedad, ¿cuánto han visto a gente terca?
¿Quiere ver a alguien terco? Póngase un espejo en la cara. Usted va a ver al más terco de todos. Algunos van a decir, ese no soy yo. Entonces, yo le quiero decir algo. Cuando usted dude de algo, no se detenga ahí en la duda. Deje que la duda profundice su fe a medida que busca la respuesta. La duda puede movilizarnos a afirmar nuestra fe con un cimiento sólido. A veces, ¿sabe? A mí me gustan los hermanos preguntones. Son buenos, es bueno tener los hermanos preguntones. Pastor, ¿y esto por qué? Qué bueno, vamos a estudiarlo si yo no lo sé. Pero qué bueno cuando tenemos respuesta. Ahora, cuando no tenemos respuesta, pues tenemos que estudiar y ser honestos, ¿cierto que sí? No tengo respuesta, pero voy a estudiar para ver qué es lo que el Señor nos dice. Entonces, es algo importante de tener en cuenta, mis amados. Jesús es el único que nos puede ayudar a disipar nuestras dudas. Y yo le pido que lo invite a Él. Yo le pido que invite a Jesús a su vida y que le diga: resucítame de toda duda que no me permite ver la vida eterna que tú me quieres dar. Resucítame, Señor, de toda duda que no me permite creer en tus promesas, en lo que tú has dicho. Amén. ¿Ya se cansaron? Yo sí, casito. No, esta era la introducción, me faltan 2 horas de prédica, tranquilos. Ok, vamos a ver a otro personaje. Y este ya es de los casi últimos. Otro personaje que no estaba en la lista del apóstol Pablo, pero que encontramos en los evangelios. Y uno de esos personajes es María Magdalena. Para eso les pido me acompañen a Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Les pongo en antecedentes y quiero decirles algo que me parece importante apuntar. ¿Saben a quién fue la primera persona que Jesús se le apareció resucitado? A María Magdalena. Y esto nos deja, alguno una vez me preguntó: pastor, ¿por qué Jesús tenía que aparecerse a María Magdalena y no a sus discípulos? Y yo creo que María Magdalena marcó el corazón de Jesús. Y creo también que Jesús, con esa acción y con la acción en la cruz, al permitirle que Juan fuera el que tuviera en su casa de ese momento en adelante a María, Jesús estaba mostrando el cuidado que Él tiene por la mujer. Jesús estaba mostrando que Él tiene de cuidado de aquel que está solo. En ese caso su madre era viuda y María Magdalena había vivido una vida muy desordenada, que ahora era una vida cambiada, pero Él quería restaurarla. Y entonces María Magdalena llega a ser alguien muy importante en la vida de Jesús. Vamos a conocer su historia. Pero María, versículo 11, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y entonces vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Un poco extraña lo que pasa ahí, ¿cierto? Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué le dijo: no me toques? Jesús, mis amados hermanos, conocía a María. Jesús conocía que ella era una verdadera adoradora. En Lucas capítulo 7, yo lo sé, tengo hoy corriendo con la Biblia, capítulo 7, versículos 36 al 50, no lo vamos a leer todo, le voy a hacer un pequeño
resumen de lo que sucede ahí. 36 al 50, capítulo 7. Dice la escritura, cuenta en este, si usted quiere lo lee después para confirmarlo. Por tiempo vamos a ir acortándolo. Dice que un fariseo le rogó a Jesús que comiese con él, y cuando él estaba en la casa del fariseo, dice el versículo 37, que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice que el fariseo dijo: si este fuera profeta, sabría que esta mujer es una pecadora, una sinvergüenza, qué mal le pensaría de ella. Entonces Jesús le respondió: mira, Simón, quiero decirte algo. Cuando se le perdona mucho a alguien, pues es porque se le quiere mucho. Pero al que se le perdona poco, poquito, es porque poquito se le quiere. Más o menos estoy haciendo una paráfrasis de esto. Y luego en el versículo 44, Jesús le enseña algo a este hombre y le dice: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso era una costumbre de ese tiempo. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. También era parte de la cultura de ese tiempo. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Parte también de la cultura de ese tiempo. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas el que a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. En el versículo 50 le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Jesús la conocía, sabía que esta mujer estaba dispuesta a lanzarse a sus pies. Jesús conocía que esta mujer no le importaba el lugar donde estuviera. Jesús sabía que esta mujer era una verdadera adoradora. Ella no le importaban las personas que estaban a su alrededor. A ella no le importaba cuánto le iba a costar. Ella había sido una mujer pecadora, había juntado un poco de dinero con su trabajo de prostituta. Pero ¿sabe qué hizo con ese dinero? Lo juntó comprando un frasco de alabastro de mucho valor. Eso era importante en ese tiempo tenerlo. Eso lo tenían las personas que ahorraban dinero, y ahorraban dinero con grandes cantidades de aceite o con cantidades de perfume. Eso eran sus ahorros. Eso era todo lo que ella tenía, y lo que ella tenía lo puso a los pies del Señor. Jesús le dijo: no me toques, María. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que ella no se iba a quedar tranquila solamente con verlo. Amados hermanos, eso nos muestra una entrega, nos muestra una dedicación y una decisión completa por Cristo. Ver a Cristo resucitado hizo que María gritara de emoción y le dijera: maestro. Y en ese momento Jesús tuvo que pararla, porque Jesús estaba seguro, se iba a arrojar a sus pies a adorarle como Cristo merece ser adorado. Gloria a Dios. Jesús le dijo: oh María, no hace falta que hagas esto. Lo importante, mis amados hermanos, es algo que me queda en el corazón. La frase de Jesús, la frase de estos ángeles que le preguntan: ¿a quién buscas? Y María comienza a decir: a mi Señor. Yo quiero preguntarte en este día, en el nombre del Señor Jesús, un día tan especial como el día de la resurrección, tú que estás aquí hoy, ¿a quién buscas? ¿O qué buscas? ¿Qué es lo que te ha traído hoy hasta aquí? Tal vez solamente una curiosidad. ¿A quién buscas o qué buscas? María dijo: se han llevado a mi Señor.
Alguien que ha vivido una experiencia genuina con Cristo no puede vivir sin Cristo. Alguien que ha experimentado momentos en la presencia de Dios nunca jamás vuelve a ser el mismo. Yo se los puedo asegurar. Nunca jamás puede ser el mismo. Cuando no siente la presencia de Dios, cuando siente que se aleja de Dios, lo único que puede anhelar es saber dónde está mi Señor, dónde lo han puesto. Y comienza a buscarlo de forma incansable, porque en su vida ha habido un cambio interno. Yo quiero decirles, Cristo hoy está resucitado. La palabra de Dios me dice que Él hoy está en gloria. Y déjame decirle algo más. Hoy puede ser el día en que usted conozca la verdad de este evangelio. Cristo no está muerto. Cristo vive para la gloria del Padre. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es la esencia del evangelio. El viernes pasado estuvimos viendo lo que fue la cruz de Cristo. Hoy vemos cómo es la resurrección de Cristo. En esos dos pilares está basada la fe cristiana. Si tú crees que Cristo murió en la cruz, de lo cual hay incluso referencia histórica, y si tú crees que Cristo ha resucitado, entonces es el fundamento que necesitas para creer, para que tu fe realmente crezca. Esa es la verdad del evangelio. Cristo murió conforme a las escrituras, pero resucitó conforme a las escrituras, o sea, conforme al testimonio de muchos y muchos. Y para nosotros hoy podemos testificarle a cualquier persona que Cristo está vivo, porque en nuestras vidas ha causado un impacto. Yo no sé en usted, pero en mí Cristo causó un impacto tal que puedo asegurarles que no soy el mismo de ayer. De igual manera es para usted. Todo aquel que es nacido de nuevo nunca jamás será el mismo. Nunca jamás estará confundido y sabrá dónde está su Señor. Quiero terminar diciéndole lo que dice Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 al 20, por favor. Jesús en el momento de la ascensión, frente a muchas personas, Jesús y frente a sus discípulos, dijo lo siguiente. Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, ¿qué harán? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amados hermanos, Cristo ha resucitado. Cristo vive. Cristo está vivo. Y está vivo para todo aquel que cree. Mientras no creas, Cristo no obrará en tu vida. Pero si hoy crees, Cristo hará presencia en tu vida. ¿Lo pueden creer? Versículo 20 dice lo siguiente. Versículo 20 de Marcos 15. Y ellos, ¿quiénes? Los discípulos y todos aquellos que le siguieron, saliendo, predicaron en todas partes. Y fíjese esto, por favor piensen esto, piensen lo que dice la palabra aquí, ayudándoles. ¿Quién? ¿Y cómo podría ayudarnos si está muerto? ¿Cómo podría ayudarnos si no está presente aquí? ¿Cómo podría ayudarnos si no? Porque Él es Dios todopoderoso, Dios hecho carne, pero después resucitado, y que está en el cielo, pero también
está en la tierra, porque Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré una vez más a vosotros. ¿Y cómo era posible que eso sucediera? Por medio de su Santo Espíritu, que mora en todo aquel que es nacido de nuevo. Esa es la diferencia entre alguien que es nacido de nuevo y alguien que no es nacido de nuevo. Que su vida, a partir de ese nuevo nacimiento, está impactada, está gobernada y tiene al Espíritu Santo hablando dentro de su ser para guiarlo a toda verdad, para recordar lo que Cristo dijo, para recordar todo lo que Él ha enseñado, para guiar a todo hombre y mujer que cree en Jesucristo, para redarguir su corazón cuando comienza a pensar en el pecado, para cambiar una actitud de ogro a amable, de asesino a alguien que ama la vida, de pecador a no pecador, de alguien que es drogadicto cambiado a ser libre de la droga. El Espíritu Santo de Dios está en la tierra y haciendo y recordando la obra de Jesucristo. Jesucristo no está muerto, Jesucristo vive y vive en su corazón si usted es un nacido de nuevo. Diga gloria a Dios. Dice que el Señor, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. ¿A quién? ¿A los hombres? No, a la palabra. No hay hombre que tenga capacidad para hacer señales o milagros, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando está en tu corazón, ella tiene poder para cambiar tu vida, pero también para hacer señales. A todo aquel que cree, todo le es posible. Si tú crees que Cristo está vivo, entonces dile: gracias, Señor. Da gloria a Dios y le pido, dale un aplauso a Jesús. Él no está muerto, Él está vivo, y la gloria sea para Él, la gloria sea para Jesús, la gloria sea para nuestro Señor y Salvador. Él merece toda honra, Él merece toda gloria. Él está vivo, la muerte no pudo sujetarlo, la muerte no pudo vencerlo. Él venció la muerte y venció el pecado. Gracias te damos, oh Dios. Por favor, póngase en pie.